El mundo se divide entre alondras y búhos. ¿Usted sabe qué es? ¿Cuántas horas duerme por día? ¿Responde mejor de mañana o de noche? ¿Cuántas horas hay que dormir para funcionar bien? ¿Cómo es la luz de su dormitorio? ¿Usted mira el celular antes de dormir? ¿Lee un libro? ¿Mira televisión? ¿Duerme siesta? ¿Le gusta dormir siesta? ¿Es bueno dormir siesta? Estoy haciendo muchas preguntas, ¿no? Les propongo ahora ir en busca de esas respuestas. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. No solo los seres humanos medimos el tiempo, ¿no? Nosotros pensamos que el tiempo es una invención humana, ¿no? Y cómo medir el tiempo es una invención humana. Y la cronobiología estudia eso, y en Uruguay es un área muy reciente, de muy reciente desarrollo. En este barco, digamos, estamos metidas con Ana Silva, una gran amiga con la que armamos este grupo de investigación en cronobiología, también con algunas de esas oportunidades que se generan. Fuimos convocadas por en ese momento decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, para participar en la Escuela de Verano de Investigación Antártica. Y en ese momento íbamos en verano a la Antártida con un grupo de estudiantes y dijimos, acá tenemos un experimento. El experimento de movernos de Montevideo a la Antártida con un montón de luz, porque era verano. Claro. Entonces dijimos, esto es una oportunidad, aprovechémosla. Y invitamos a los estudiantes que fueron seleccionados para la escuela para formar parte de este primer experimento cronobiológico en Uruguay. Y de varios temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Bettina Tassino, bióloga, docente, investigadora. Bettina, es un gusto recibirte. Bienvenida a Lado B. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte por acá. Veíamos ahí en el Zócalo, en el gráfico, el reloj biológico. ¿Qué es el reloj biológico? Bueno, el reloj biológico es un sistema, unos mecanismos que no tenemos solo los seres humanos. A veces pensamos que esto es exclusivo de los seres humanos, sino que está presente en la mayoría de los seres vivos. Es un mecanismo de cronometraje, un mecanismo de medir el tiempo que tenemos todos los organismos, justamente porque vivimos en este planeta que tiene una estructura temporal muy marcada. Ya en su rotación, ¿no? Ese ciclo de luz y oscuridad que genera la rotación de la Tierra ha sido una condición en el que surgió la vida, ¿no? Si nos ponemos a pensar en unas condiciones en las que surgió la vida hace 4.000 millones de años, ¿no? Ya esa alternancia de luz y de oscuridad, de día y de noche, ya estaba presente. Y eso de alguna manera fue una condición muy fuerte para los organismos, para esas primeras formas de vida muy simples, muy primitivas, de poder anticipar ese ciclo que iba a venir, ¿no? Esa luz y esa oscuridad que son de alguna manera totalmente predecibles, estables, una alternancia que es inexorable, que va a venir el día y va a venir la noche. Y eso de alguna manera generó unas condiciones para el origen de estos mecanismos celulares, moleculares, capaces de medir el tiempo en todos los organismos y además de sincronizar ritmos y actividades fisiológicas, metabólicas, comportamentales, a lo que está pasando afuera, ¿no? A ese ritmo de luz y de oscuridad. De eso se trata el reloj biológico. En los seres humanos controla un montón de actividades ese reloj biológico y genera lo que llamamos los ritmos circadianos, que son ritmos que ocurren justamente con un periodo aproximado de 24 horas. O sea que está ajustado a ese ritmo de luz y de oscuridad. Hablaba de búhos y alondras, ¿no? Las alondras, aquellas personas que se despiertan y son productivas en las primeras horas del día, de la mañana, y los búhos, aquellos que son productivos en la noche. Hay muchos que están en el medio, en realidad, ¿no? Que no hay ni uno ni otro, en realidad. Exactamente, eso pasa. exactamente. Estos mecanismos que yo te decía, estos mecanismos que son mecanismos genéticos inclusive, ¿no? Cada uno de nosotras, cada uno de nosotros heredamos, así como heredamos otros caracteres, otros genes que nos hacen ser más altos, más bajos, tener nariz más grande, más chica, el color de ojos, el color de pelo, que heredamos de nuestros padres, también heredamos algunas variantes de estos genes reloj. Y eso, como decías tú, nos hace ser diferentes, ¿no? Generan una diversidad
en cuanto a algo así como la hora que está marcando el reloj propio de cada uno. Y en algunas personas ese reloj es muy tempranero, son personas muy matutinas, a las que llamamos alondras, que es así, están muy frescas en la mañana. Si tuvieras que agendar las actividades más demandantes, intelectuales o físicas, estarían ubicadas en la mañana. Y en el otro extremo están los búhos, esas personas que son más bien nocturnas, que son más tardías, que ese momento como de lucidez está más ubicado en la tardecita, en la noche. Y obviamente que esos son los extremos y en el medio hay todos los intermedios posibles en ese rango. Yo sé que depende de la edad, pero ¿cuántas horas por día se recomienda dormir para tener un buen descanso y para el otro día estar productivos? Bueno, esto que te decía de los búhos y las alondras, más allá de esas características genéticas individuales, también cambian a lo largo de la edad. Y sabemos que los niños y las niñas pequeños, las infancias, son más bien matutinos y a medida que crecemos, en la adolescencia se forma como el pico de la nocturnidad. O sea, los adolescentes, por definición, son búhos. Y después, a medida que envejecemos, nos vamos haciendo más alondras. Un poco asociado a estos temas también están las diferentes recomendaciones que se hacen sobre la duración del sueño. Esto que estábamos hablando de los búhos o las alondras está más centrado en el momento en que ubicamos el sueño, en qué momento dormimos. Pero independientemente del momento hay un rango de horas que están recomendadas según la edad. Por ejemplo, en los adolescentes son entre 8 y 10 horas, en los niños son entre 9 y 12, en los adultos son entre 7 y 8. Entonces eso va cambiando, la demanda de sueño va cambiando a lo largo de la vida. Tenés un montón de investigaciones, pero hay una muy interesante también que tiene el foco en los adolescentes, ¿no? Que es clave eso también, pensando en cuestiones básicas de una madre o un padre que tiene que ir a anotar al hijo o la hija al liceo, tener en cuenta eso, ¿no? Si el chiquilín funciona de mañana, sí. Bueno, anotarlo en un turno matutino, por ejemplo. Sí, acá hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? Porque en estas decisiones también están las organizaciones familiares, los turnos de trabajo, los horarios de trabajo de los padres, de las madres, ¿no? O sea que no es tan simple, pero claro, sí podríamos tener en cuenta, y hay muchísima investigación realizada en el mundo, y también nosotros en el grupo de investigación en cronobiología, un grupo de investigación que, como ahora veía que contaba en el programa del profe Piñerúa, empezamos hace 10 años con esta investigación con Ana Silva y hoy es un grupo que tiene 20 integrantes. O sea, es un grupo que en relativamente poco tiempo para lo que es el desarrollo de la ciencia ha crecido un montón justamente porque hemos abierto el abanico de las preguntas entendiendo que tenemos que buscar algunos modelos como ecológicos en el sentido de que cuáles son esos tironeos que está sufriendo este reloj biológico tan ancestral en la vida moderna, ¿no? ¿Cuáles son las presiones sociales que están de alguna manera condicionando al funcionamiento de ese reloj biológico? Eso es interesantísimo, ¿no? Las sociedades modernas hoy dormimos menos que antes. Exactamente. Y lo de la presión social, porque está como mal visto si vos te levantás a las 10 o las 11 de la mañana, está el dicho del que madruga Dios lo ayuda, eso está como también instalado, ¿no? Sí, sí, con esto de los adolescentes que tú decías hace un ratito, creo que es bien importante tener en cuenta que hay mucha evidencia que muestra que esto de que los adolescentes no se pueden dormir temprano no es un capricho, o sea, no es que nos lo hacen a los padres y a las madres porque se les ocurre que son rebeldes, es que realmente no se pueden dormir temprano. Y eso de alguna manera, esa nocturnidad, ese ser búhos de los adolescentes y las adolescentes se choca con esas presiones sociales, como por ejemplo el horario de ingreso al liceo. Cuando les preguntamos y sabemos cómo funcionan los centros educativos en Uruguay, muchos liceos empiezan y la hora de ingreso es a las 7:30 de la mañana. Claro. Eso genera, y hay una imagen que a mí me parece lindísima, que es de una investigadora norteamericana, Mary Carskadon, que dice que el sueño en los adolescentes se configura en la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque de alguna manera están presionados para levantarse muy temprano en la mañana, pero hay algo que los está empujando a dormirse más tarde en la noche. No es solamente esa cuestión biológica asociada al desarrollo puberal que los hace ser más nocturnos,
sino que también se asocian otras cosas, por ejemplo, menor control parental, una edad en que los papás y las mamás dejamos de controlar a los chiquilines, el uso de los dispositivos, el uso de las redes sociales y los dispositivos, algo que es relativamente nuevo, la mayor presión académica, ¿no? Eso empuja el sueño a más tarde y la presión social del horario de ingreso lo empuja hacia más temprano. Entonces eso restringe la oportunidad de sueño de los adolescentes. Nuestras investigaciones, bueno, una de esos trofeos que nos encontramos, que no sé si es tal, pero es que tenemos a los adolescentes más tardíos del mundo, ¿no? Los adolescentes que ingresan al liceo en el turno intermedio, desplazan su sueño más tarde en la noche. Y eso de alguna manera, ese sistema educativo que tenemos en muchos lugares de Latinoamérica, en Uruguay incluido, que están asociados a los turnos de enseñanza, porque hay un déficit de edilicio que nos hace meter en un mismo edificio muchos grupos, ¿no? En turnos, ¿sí? Aprovechar ese edificio de enseñanza, nos genera también una nueva oportunidad para investigar estos temas en adolescentes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos naturalmente un horario de ingreso liceo muy temprano y otro más tarde. Y ahí lo que hicimos, y eso fue parte de una línea de investigación de Ignacio Esteban, de Facultad de Psicología, lo que hace es generar un entorno en el que de vuelta, como parecido a lo que pasó en la Antártida, pero en este caso en Montevideo, tenemos dos grupos, uno que entra muy temprano y otro que entra más tarde. Y ahí en eso podemos empezar a medir tanto el horario de que duermen, cuántas horas duermen, cuán sincronizados están y cómo les va en el desempeño académico, en este caso en las calificaciones. Y ahí lo que encontramos fue que no es tanto lo que perjudica, lo que afecta a las calificaciones, el cronotipo en sí mismo, sino cuán disociado está ese cronotipo individual, que es algo, como decíamos, que nos toca, con el horario en el que están exigidos esos adolescentes, esas adolescentes, para desempeñarse. Cuanto más desincronizados están, el desempeño es más deficiente. Qué interesante eso. Vayamos a un tema importante en esto, la luz, ¿no? ¿Cuánto nos condiciona la luz? La luz que podemos tener en nuestro dormitorio. Recién mencionabas algo importante y es el mirar la pantalla del celular. Muchos quizás de los que nos están mirando antes de acostarse miran el celular. Otros quizás pueden tener la costumbre, el hábito de leer un libro. Ahí depende mucho de la luz que estén utilizando. Exacto. O mirar la televisión. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, así como empecé como contando estas condicionantes más evolutivas, ¿no? Que han modelado, que han moldeado este reloj biológico, la luz es parte de la clave por excelencia que sincroniza este reloj biológico, que de alguna manera lo ancla ese reloj interno al tiempo externo, al tiempo solar. Entonces la luz es tiempo para el reloj biológico. Es como la clave principal que es marcadora de ese tiempo. Entonces, eso estamos hablando de lo que pasa en tiempos evolutivos, pero en tiempos muy recientes, que es hace 200 años, los seres humanos modificamos ese entorno lumínico. ¿Por qué lo modificamos? Porque inventamos la luz eléctrica. Y eso modificó absolutamente ese condicionamiento tan ancestral, tan primitivo de la luz solar, la alternancia, la luz, la oscuridad, días brillantes, noches oscuras. Y lo modificamos y hoy en día es lo más frecuente que nos ocurre. Estamos casi que a la misma luz, expuestos a la misma luz durante el día que durante la noche. Porque de noche estamos con luz artificial y de día también estamos con luz artificial. Trabajamos en edificios cerrados, casi que con la misma luz a la que estamos expuestos en la noche. Entonces, ese contraste luz-oscuridad, lo que hicimos fue aplanarlo. Lo dejamos igual, no perdimos ese contraste luz-oscuridad. A eso le sumamos, como hablábamos ahora con los adolescentes, la exposición a muchos dispositivos que son generadores de luz, que emiten luz. Y muchas veces los tenemos enfrente a los ojos. Nuestros ojos son los captadores de luz principal. Tenemos unas células muy especiales en la retina que son justamente los que captan la luz. Y le metemos, capaz que a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, una luz frente a los ojos que le emite una señal al cerebro que lo confunde absolutamente.
si las noches son oscuras, ¿qué hace esta luz en la noche? Entonces, ahí empieza como un conflicto de que eso no tendría que estar presente. ¿Qué es lo que genera eso? Que una hormona que circula por nuestra sangre, que es la hormona de la noche, la melatonina, se inhibe de fabricarse de alguna manera en el cerebro. Y eso lo que genera es que el sueño se atrasa. Entonces hay una cosa que es como circular, en el que si no nos podemos dormir y agarramos el celular, menos nos vamos a poder dormir, claro, porque el cerebro justamente se confunde. Entonces ahí hay algunas como medidas que cada uno de nosotros puede tomar, que son relativamente simples, por ejemplo, aunque... Por ejemplo, no estar con el celular de noche. ¿Cuánto antes de acostarse? Y 1 hora antes por lo menos. Ajá. Tratar de no estar expuestos a luces demasiado brillantes durante la noche. ¿Qué tipo de luces habría que tener en el dormitorio? Luces que sean apantalladas, luces que sean cálidas, no poner luces LED frías, por ejemplo, en los dormitorios, evitar las luces como muy de arriba, muy de techo. En lugar de techo, tener de lámpara. Las pantallitas, que no den luz directa en la cara, en los ojos. Esas son como del punto de vista de la luz, pero no solamente tratar de no estar expuestos a la luz en la noche, sino tratar de estar un ratito expuestos a la luz en la mañana. Ajá. Y ahí está como ese truquito que le podemos... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Salir incluso a la puerta, por lo menos. Claro, claro. Estar en esto de restaurar ese contraste de días brillantes y noches oscuras, no alcanza a veces solamente con no estar sometidos a luz brillante en la noche. Tratemos de estar un poquito también expuestos a la luz del día, en lo posible en la mañana. Y eso puede ser salir a la ventana a tomar el café con leche, ir caminando un rato al trabajo en vez de hacer todo el trayecto en el ómnibus. Esas medidas nos ayudan a adelantar el sueño, porque así como la luz de la noche atrasa el sueño, la luz en la mañana lo adelanta. Hay una cosa que es como un truquito raro que le hace la luz al cerebro, pero eso lo comprobamos también en pandemia. Estábamos un poco desesperados con algunos experimentos que iban a seguir esta línea de hacerlos en centros educativos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomemos un grupo de adolescentes en esto de que en la pandemia, en el segundo semestre 2020, había todo esto de que se armaban las burbujas, famosas burbujas, y algunos estudiantes iban un día a clase presencial y otros iban otro día, y otros tenían clases virtuales, y otros tenían clases a distintas horas. Entonces ahí tratamos de rescatar un experimento que al final nos salió muy bien, que fue ponerles unos dispositivos a un conjunto de estudiantes que terminaron siendo adolescentes muy cercanos al grupo de investigación. Les pusimos unos actímetros, que son unos dispositivos que miden la actividad y además miden la luz. Entonces, en esta cosa rara, que cada uno tenía su ritmo de clases, de despertarse, les pedíamos que además anotaran a qué hora tenían clase cada día. Y después eso lo controlamos por esa actividad objetiva y esa exposición a la luz. Y ahí justamente nos reveló que estos chiquilines, estas chiquilinas, la hora en que se iban a dormir no importaba a qué hora tenían clase al otro día, si era presencial, si era a las 7:30 de la mañana, si era remota y la podían hacer desde su cuarto. Se acostaban más o menos a la misma hora. Lo que movía el sueño era la hora de despertarse. Pero además, la hora en que tenían luz en la mañana y la cantidad de luz a la que estaban expuestos en la mañana movía el sueño. Si un chiquilín, una chiquilina de estos que lo usamos como conejillos de India, estaban más expuestos a la luz en la mañana, el sueño se adelantaba un poquito. Ajá. Entonces eso nos está mostrando que la luz es poderosa, está haciendo su efecto en esto de mover el sueño para atrás o para adelante. En esto del concepto del sueño saludable, que sé que se puede promover también, pienso, y seguramente mucha gente que nos está mirando dice, bueno, sí, uno entiende por sueño saludable dormir de continuo. No siempre se consigue eso, porque probablemente muchas personas en el correr de la noche se despiertan muchas veces, a veces capaz que le cuesta volver a dormirse. ¿Cuánto condiciona todo eso en esto que estamos hablando, por ejemplo? Bueno, bastante, ¿no? Porque la melatonina es una hormona que es poderosa en esto de sostener la calidad del sueño. Entonces,
un sueño saludable debería tener como 3 puntas, digamos, o 3 patas. Una es la duración, una duración adecuada, ¿no? Esta duración de que hablábamos que depende de la edad. Otro es la ubicación del sueño, una ubicación que estamos hablando esto de los búhos, las alondras, una ubicación que de alguna manera sea regular, ¿sí? Y que respete dormir en la noche, ¿no? ¿Dónde ubicamos el sueño? No es lo mismo el sueño en el día que el sueño en la noche. Y a la vez un sueño que sea de calidad, de buena calidad. ¿Cómo es esa buena calidad? Bueno, muchas veces está vinculado a cuestiones que no son rítmicas o que no están vinculados a los ritmos circadianos y que tienen que ver con la arquitectura del sueño. Pero en este caso, la melatonina y este jueguito que hace la luz con esta hormona también colabora en una mejor calidad de sueño. ¿Qué pasa con la siesta, por ejemplo? Bueno, la siesta ¿Es positiva o no? Bueno, ahí es un tema bastante controversial y que está bastante puesto el foco, muchas investigaciones están poniendo el foco en la siesta. La siesta cumple un rol muy importante en amortiguar o en disminuir lo que llamamos la presión de sueño, ¿no? Cuán cansados o cuánta presión de sueño acumulamos tiene que ver con el tiempo que pasamos despiertos. Cuanto más tiempo despiertos estamos, más presión de sueño. Eso tiene que ver con la acumulación de una molécula en el cerebro que se llama adenosina, no importa. El tema es que las siestas muchas veces reducen esa presión de sueño. En muchos casos son una estrategia compensatoria del déficit de sueño nocturno, pero en otros casos, y esto hay otra investigación hecha en el marco de nuestro grupo de investigación, que utiliza muchísimos participantes de una base de datos muy grande de Inglaterra, que es una base de datos biomédica muy importante, y intenta vincular las personas que duermen siestas frecuentes, pero siestas cortitas, ¿no? No estamos hablando de la siesta de 2 horas. La típica, me tiro un ratito, me tiro un ratito y cuando querés acordarse te fue la tarde, ¿no? O sea. Esto estamos hablando de siestas cortas, ¿sí? De siestas de entre 30 y 40 minutos. Y lo que, claro, esto lo permite trabajar con casi 500.000 de personas, ¿no? Entender esas vinculaciones que en grupos más chicos no las podríamos ver. Y es que la regularidad de estas siestas favorece a las personas mayores, ¿sí? En que a todos nos pasa y nos va a pasar que el tamaño del cerebro a medida que envejecemos se reduce, ¿sí? Entonces, esto encontró que las siestas frecuentes son protectoras de esa reducción del cerebro a medida que envejecemos. Entonces, de alguna manera eso colabora en el mejor desempeño cognitivo, en las mejores funciones cerebrales generales, ¿no? Entonces, bueno, eso es una evidencia a favor de que esas siestas cortas de alguna manera son protectoras de ese envejecimiento cerebral. Por otro lado, también hay mucha investigación de que las siestas mejoran el desempeño físico, por ejemplo, en deportistas, ¿no? Claro. Entonces, las siestas, pero tenemos que pensar qué tipo de siestas, esas siestas cortas que son de alguna manera reparadoras, parecen ser muy beneficiosas a pesar de que es sueño durante el día. Tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa persona que dice, hago ejercicio de noche para después cansarme y dormir bien? ¿Qué pasa con la gente que toma medicación para dormir? ¿A qué hora hay que cenar? Hacemos una pausa. Dale. Y lo seguimos. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Bettina Tassino. Lancé un montón de preguntas antes de la pausa. Empiezo por la del ejercicio. ¿Conviene o no hacer ejercicio, por ejemplo, en la noche para después cansarse y supuestamente dormir mejor? Bueno, esto que hablábamos de la luz como el gran sincronizador, en un momento se pensó que era el sincronizador maestro de alguna manera. Pero también se empieza a ver que los horarios de alimentación o el ejercicio físico también funcionan como claves sincronizadoras del reloj. Y en esto me das pie para hablar de una de las investigaciones que también en el grupo hicimos
con bailarinas y bailarines de la Escuela Nacional de Danza del Sodre. También ahí teníamos un experimento muy servido, que era, también por cuestiones de déficit edilicio, no van todos al mismo horario, entonces van algunos grupos, ¿no?, que tienen que ver con primero y segundo van de noche y entrenan, un entrenamiento muy sostenido de todos los días de bailarines profesionales, ¿no? Entrenan de 8 de la noche a 12 de la noche. Y tercero y cuarto van de mañana, de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Entonces, eso también era como un experimento de probar, bueno, grupos que hacen ejercicio muy similar en intensidad, en forma regular. Jóvenes de la misma edad, más o menos, que están repartidos en estos dos grupos. ¿Qué pasa con el sueño? Bueno, y allá nos fuimos con Natalia Coirolo, Mariana Marquesano, nos fuimos, que además ellas dos son bailarinas también, son bailarinas biólogas, entonces era como que estaban en su salsa. Juntaron todas las pasiones. Juntaron los mundos, claro. Estaban muy contentas. Y ahí lo que hicimos justamente fue medirles, también de forma objetiva, con actímetros, pero además acá metimos la medición de la melatonina, ¿no? Ajá. Que es como esa hormona que nos va a estar, es como el estándar de oro para medir la fase circadiana endógena, no dónde duermo, que eso lo puedo modelar, sino lo que está pasando en mi fisiología, que eso no lo puedo modelar, no tiene que ver con mi voluntad. Entonces fuimos a medir eso y lo que vimos, los resultados de esa investigación, son justamente que acá no es la luz la que está moviendo la fase circadiana, no está moviendo ese reloj, porque los estudiantes, los bailarines y las bailarinas que van de noche tienen atrasado su fase circadiana, tienen atrasado su cronotipo, tienen atrasado su sueño respecto a los que van de mañana. Entonces, bueno, la primera candidata era la luz para hacer eso. Pero nos dimos cuenta, y por esto de tener la medición objetiva del movimiento, que no era la luz la que estaba moviendo eso, era el ejercicio. Los estudiantes de danza que van de noche, cuanto más ejercicio hacían de noche, también era entre las 8 y las 12, no era bastante tarde, cuanto más ejercicio hacían, más atrasado tenían el sueño, más atrasada tenían la fase circadiana. Entonces ahí estamos viendo cómo, en este caso no es la luz, sino el ejercicio, están funcionando como un dador de tiempo, están ubicando el sueño en función del ejercicio. Entonces, hay que tener cuidado con el ejercicio en la noche. ¿Por qué? Porque la tarde es un buen momento porque tenemos el mejor desempeño cardiovascular, lo tenemos de tarde. Porque también el desempeño cardiovascular, igual que la temperatura, tienen ritmo circadiano. Pero demasiado tarde lo que nos hace es que nos va a atrasar el sueño y nos no va a permitir dormir en forma adecuada. Qué interesante. Bueno, queda claro además también que conviene cenar temprano. Hay países que cenan a las 6 de la tarde. Exacto. Queda claro también de que es bueno mantener cierta rutina a la hora de ir a dormir. Por lo general intentar dormir o acostarse siempre a la misma hora. Y te agrego otro tema que es importante, que seguramente mucha gente lo está esperando, se está preguntando y lo tiene incorporado, la medicación para dormir. Hay mucha gente que toma pastillas para dormir. ¿Cuánto condiciona eso? Bueno, respecto a lo que decías del horario de la cena, ahí se empiezan a juntar factores que son ya no genéticos, sino culturales, sociales. ¿Sí? Cuando empezamos a investigar, empezamos con estos jóvenes de Antártida, con los adolescentes, también hicimos investigación en niños y niñas, en distintos grupos etarios. Hay algo recurrente que encontramos en todos esos grupos etarios y es que los uruguayos somos tardíos, ¿sí? En general. Tenemos los niños y las niñas que tienen los valores de cronotipo también tardíos, ¿no? Por suerte, buena duración de sueño, pero tardío. Cuando vamos a ver el horario de la cena, por ejemplo, en adolescentes, vemos que el horario promedio de la cena es las 10 de la noche. Es tarde eso, ¿no? Me acuerdo que lo presentamos en un congreso en Brasil y nos decían, che, este valor está mal, está equivocado acá, ¿no? Sí. No, ese es el valor, como que les sorprendía lo tarde que era la cena. Y eso tiene que ver con cuestiones culturales, pero que también son factores sociales que están moviendo nuestro momento de ir a dormir, están moviendo la fase circadiana
Y eso también perjudica cuando estamos muy condicionados a levantarnos muy temprano, porque ahí estamos de vuelta restringiendo la duración de sueño. Entonces, esos factores sociales de alguna manera también nos están imponiendo, nos están moviendo estas claves fisiológicas. Betina, me queda un minuto con el tema de la medicación, por ejemplo. Bueno, la medicación para dormir, muchas personas tienen dificultades para dormir y la medicación es necesaria. De todas maneras, en algunos casos, algunas de estas medidas de higiene de sueño, por ejemplo la higiene de luz, son importantes tomarlas porque más allá de la medicación también van a mejorar estos parámetros que están asociados con un sueño de mayor calidad y por lo tanto más reparador. Bueno, viste que todos los compañeros están escuchando atentamente, tomaron apuntes incluso, tomaron todos estos consejos, así que bueno, es un tema que nos involucra a todos. Sí, sí, porque cuando pensamos en una vida saludable, en general pensamos en dos cosas, en la dieta, en lo que comemos y en el ejercicio. Y nos olvidamos del sueño como parte de esa trilogía que de alguna manera favorece una vida de mejor calidad. Bueno, nos llevamos deberes entonces. Gracias por la visita esta noche a la OVE. Por favor, gracias a ti. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.